Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué vamos? Todavía con transistores bipolares, ¿verdad? Sí. Todavía no Sí, pasamos profe. a hacer algún circuito, todavía no. Ok. Nos quedamos en la curva de desempeño, voltaje con corriente. Vamos a ver la hoja de características de un transistor real, una hoja de datos, para que veamos de dónde salen los parámetros a utilizar. Este transistor es de uso general. Normalmente se utiliza para casi cualquier cosa. La corriente máxima de colector son alrededor de 100 miliamperes. Es de pequeña señal, pero es bipolar. Este es el encapsulado TO92, es de este tipo. BC547. Entonces puede soportar entre el colector y emisor hasta 65 volts y sirve como amplificador y para conmutar o switchar. Entonces aquí están los nombres de las terminales. Empezamos a contar de la parte de enfrente, de la parte que es plana. La parte de atrás va a ser curva. Y entonces de la parte izquierda, 1, 2, 3. El 1 es el colector, el 2 es la base y el 3 el emisor. ¿Alguien había utilizado un transistor así como de este tipo? Sí, profesor. Sí. Sí, maestro. Ok, entonces ya transistores ya vieron, ¿no? ¿Podemos irnos más rápido? Bueno, es que no sé si todos. ¿Cómo? Yo en este caso no. Se escucha muy despacito, no escucho bien. En este caso yo no los utilicé tanto. No tanto. ¿Para qué los utilizaron? ¿Para conmutar un relevador? ¿Para encender un motor o para qué fue? En mi caso, profe, yo lo utilicé en la vocacional y fue un amplificador y lo utilicé en un carrito seguidor de línea negra. Seguidor de línea. Ah, ok. Uh-huh. Ajá. Lo amplificabas y luego ya lo metías a una bobina. Ok, obviamente previo a eso vieron un poco de teoría, ¿no? Entonces ya están un poco familiarizados, no partimos exactamente de cero. Entonces vamos a ver los parámetros que nos interesan aquí en la hoja de datos. Bueno, aquí en el principio dice que es un transistor NPN. Puede ser cualquiera de estos. Hay pequeñas diferencias entre el 547, 546, 548. Vamos en qué consiste. Por ejemplo, aquí está. El 546 es para alto voltaje, soporta hasta 65 volts, quiere decir que los demás soportan un voltaje menor entre colector y emisor. De bajo ruido, únicamente el 549 y el 550. Y el 556, 557, 558, 559 y 60 son complementarios. Quiere decir que son PNP, porque ese es el complementario del NPN. Este es de pequeña señal. Vamos a ver aquí en la tabla de características cuánta corriente de colector es lo que nos importa. Aquí está. Corriente de colector dice que soporta 100 miliamperes.
Es muy poquita corriente, pero es suficiente para activar un pequeño relevador. Un relevador normalmente, uno pequeño, me consume 15, 20 miliamperes, y un pequeño motor puede consumir 40, 50 miliamperes. Entonces, un transistor de este tipo básicamente puede activar una carga pequeña, un relevador, con 100 miliamperes. Aquí están el voltaje colector a emisor, que depende de cuál sea, de qué transistor sea, si el BC46, el 47, el 50, son diferentes voltajes. El máximo son 65, pero hay de 45 volts, 30 o hasta 30, colector a emisor. Este voltaje de emisor a base es importante porque es el voltaje con que vamos a disparar nuestra carga. Este voltaje es el máximo que nosotros vamos a introducir en la base con respecto al emisor. Si nuestro arreglo es de emisor común, en el caso del que nosotros simularíamos sería el BC547 y soporta hasta 6 volts. Entonces, 6 volts y ahora la corriente. La corriente, yo creo que la vamos a ver en la tabla, en la curva. Y este es otro parámetro importante, la ganancia, el HFE. Esta ganancia es la ganancia que va a aplicar el transistor para la corriente. La corriente que insertemos en la base, la multiplicamos por esta ganancia y entonces nos va a dar la corriente del colector. Y aquí dice, normalmente viene entre un rango, y ese rango es muy grande. Como podemos ver, dice que mínimo de 110 a 800, no tiene valores, no tiene unidades, es simplemente el número. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tomar la media de entre 110 y 800, nos daría más o menos como unos 400, aquí en la típica, es el que usaríamos para los cálculos, o puedo utilizar la mínima. Normalmente esta ganancia está oscilando dependiendo de las características ambientales, de temperatura, si el voltaje está estable, si la corriente es continua, que no está variando, entonces se mantiene estable, si no, también va a estar oscilando. Y las condiciones de fabricación. Entonces, a veces se acerca mucho más al 110 y a veces se acerca mucho más al 800, depende del lote de fabricación del transistor. Entonces, por eso lo más seguro es utilizar el mínimo o la media. Nunca utilizar la máxima, porque si me voy con el HFE o la ganancia máxima, tal vez nunca me dé 800. Es una buena ganancia. Ahora no, lo único que nos falta ver es la corriente de base. La corriente de base que soporta lo vamos a ver en esta primera curva, en esta. Y van a venir muchas curvas con corrientes de base diferentes. Entonces, normalmente utilizo las que están en la parte de en medio. Nunca utilizo la máxima porque estoy al límite. ¿Qué quiere decir? Que si sobrepaso esta corriente de base, entonces a mi transistor lo daño de forma permanente. Entonces vamos a usar las que están en medio. Entonces, corrientes de base de 250 microamperes, de 200 o 150. Estas son las válidas. Entonces podemos utilizar esa y ya podemos calcular la resistencia de base. Todo transistor de tipo bipolar lleva una resistencia de base. No existe ningún arreglo donde no tenga una resistencia. ¿Qué pasa si no le ponemos una resistencia a un transistor bipolar? Lo vamos a dañar de forma permanente. No va a funcionar, por eso está esta tabla. Entonces vamos a tomar en cuenta el voltaje de la tabla anterior, que decía que eran 6 volts máximo, y la corriente está 250, 200 o 150, y vamos a tener un límite en corriente de colector. Por ejemplo, si nosotros usamos 250 microamperes en la base, lo máximo que puedo tener en la corriente colector son como unos 65 miliamperes, más o menos aquí, dependiendo de la corriente del emisor. No sé si me están siguiendo o ya están durmiendo.
No, sí, sí. Sí, No, ahí profe. siguen. Profe, Ahí siguen, perfecto. Entonces, la corriente del colector va a ser proporcional al voltaje del colector y al emisor. ¿Dónde está el voltaje del colector y emisor? A ver, vamos a verlo otra vez en el símbolo para que no se me vayan a perder. Vamos a, voy a buscar ¿Cómo el dijo, símbolo profesor? La corriente del emisor es del proporcional a colector. qué? La corriente del colector. ¿Es La corriente del proporcional a colector qué? va a ser proporcional al voltaje entre colector y emisor. Ah, ok, gracias. Ujú. Vamos a verlo en el símbolo. A ver, ¿dónde está un símbolo que? Donde podamos visualizar eso que les estoy diciendo. A ver si encuentro uno que tenga una resistencia. Bueno, aquí está uno. Aquí está uno. Vamos a ver. Aquí está. La conexión que más se utiliza es la de emisor común, esta que está aquí en medio. La de base común se utiliza muy poco y la de colector común más o menos se utiliza para cargas grandes, pero esta es la más común, la de emisor. Esta es la que más se utiliza. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que la corriente del colector, aquí está la corriente. ¿Dónde voy a poner la carga aquí? Esta fuente es para disparar, para decir cuándo quiero que se conecte o se desconecte la carga, con el voltaje de base a emisor, con esta fuente. Normalmente se representa como dos fuentes, porque son dos fuentes con diferente diferencia de potencial. Esta es una diferencia potencial máxima de 6 volts, con el BC547, la hoja de datos que acabamos de ver. El máximo son 6 volts. Y aquí, con el 547, según la hoja de datos, puede soportar hasta 45 volts. Entonces, esta fuente puede ser de 45, 40, 30 volts, es de un voltaje mayor. Entonces, la corriente del colector, la carga la voy a conectar aquí en serie con la fuente, aquí por ejemplo. O también hay una opción de conectarla aquí en serie con el emisor, aquí, es otra opción. Pero la que más se utiliza es cuando la conectamos de este lado. Entonces, la corriente que pasa en el colector obviamente va a ser la misma que pasa por la carga porque está en serie. Esta corriente colector va a ser proporcional al voltaje que yo mida entre colector y el emisor. Si yo pongo un voltmetro aquí, este voltaje va a ser proporcional a la corriente que pase a través del colector. Y la corriente que pasa a través del colector pasa a través de la carga, pasa a través del transistor y se drena a la tierra y retorna a la fuente. Como es el común para las dos fuentes, es indispensable que las dos fuentes tengan el negativo o la tierra conectados en un común, porque si no, el transistor no funciona. En todos los arreglos, las fuentes tienen un común, el negativo, si se dan cuenta aquí. Entonces, lo que nos dice la curva es que va a ser proporcional. A ver, otra vez regresamos a la curva. Esta curva no viene en un libro, esta curva ya es de un transistor real. Este transistor yo puedo ir a la tienda de electrónicos y me lo venden. Y estas son las características. Entonces, ese voltaje que vimos entre el colector y emisor va a variar dependiendo en qué parte de la línea de activación está mi transistor. Recuerden que el transistor que nosotros vamos a usar lo vamos a conectar en saturación, o sea, en esta parte más o menos, cuando nuestra línea deja de ser más o menos curva, aquí, de esta parte hacia acá, hacia el cero, esta es la parte de saturación, la parte vertical, y la parte que está más cercana horizontal hacia el cero, todo esto es la parte de corte. En esas dos regiones es donde lo vamos a utilizar. En esta parte de acá, ya no, porque es la parte de amplificación. Y en la parte de amplificación no lo vamos a utilizar nuestro transistor porque lo vamos a usar en conmutación. Entonces, nada más de aquí
hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestros voltajes entre el colector y el emisor tiene que ser un voltaje bajo, por ejemplo, máximo 2 volts, para que se encuentre la parte curva. Por ejemplo, si yo uso 250 microamperes en corriente de base y yo espero hasta que mi línea deje de ser curva, entonces más o menos en este punto. En este punto, entonces voy a tener un voltaje entre colector y emisor más o menos de 5 volts. Y una corriente que puede circular, una corriente máxima que puede circular a través del colector de 60 miliamperes. Ese es lo máximo. Si yo requiero 80, ya no va a funcionar. Yo necesito introducir más corriente en la base, por ejemplo, 400. Pero aquí resulta peligroso, porque aquí a fuerzas yo tengo que conectar un disipador de calor. Y un disipador de calor para este tipo de empaquetado es a presión. Entonces, si está mucho a presión, entonces lo puedo dañar. Normalmente es una capucha que entra a presión. Entonces, si está muy justa, puedo romper la parte epóxica. Pero si está muy guanga, pues sale peor, porque entonces no hace contacto con el disipador y no le va a ayudar a disipar ese calor. Entonces tiene que estar intermedio, ni muy apretado, ni muy guango. Entonces aquí normalmente también se le pone un poco de grasa siliconada para que pueda conducir el calor. Es importante que cualquier tipo de disipador de calor yo asegure la conducción de calor, no la conducción de los electrones, de la electricidad. Tiene que ser conducción de calor. Y para asegurar esa conducción de calor es necesario que ponga una pasta que le ayuda a la conducción. En caso contrario, los puntos que van a tener contacto con el transistor van a ser mínimos. El área que va a tener contacto va a ser muy pequeña y no se va a enfriar. Entonces, por eso lo vamos a utilizar en la parte media. En esta parte, donde el calentamiento no va a ser mucho y no voy a necesitar un disipador de calor. Entonces aquí, por ejemplo, 250, lo máximo que me va a poder dar ese transistor son 60 miliamperes y el voltaje colector es más o menos 5 volts. Entonces, si yo activo la base con 6 volts, entonces va a estar muy cercano a 6 volts. Pero el voltaje en el colector y el emisor es otra fuente. A ver, vamos a ver otra vez. No, lo podemos ver aquí mismo, en donde está la tabla. Voltaje colector emisor. Aquí está. No, pero es el de saturación. Ajá. Aquí está. Ajá. BC 547, 45 volts. Entonces, con una fuente de alimentación de 45 volts entre colector y emisor, cuando yo lo tenga en saturación, conduciendo la máxima corriente de 60 miliamperes, yo voy a medir entre colector y emisor un voltaje de 5 volts. Y eso lo tenemos que comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues en una simulación. No sé si me entendieron. Escucho un silencio sepulcral. No sé si están durmiendo, ya se fueron. No, profe. Bueno, seguimos. ¿Siguen ahí? ¿Sí le están entendiendo? Un poco, pero sí. Yo creo Sí, que las profe. dudas saldrán en la Profe. simulación. Ok, ya cuando se arme algún circuito, ya por lo menos en la simulación, van a salir las preguntas. Y más preguntas van a salir cuando se arme de forma física, porque ahí es donde se van a empezar a quemar las cosas. Entonces, el transistor, la parte más delicada del transistor es la base, es la terminal de base. Entonces, si yo excedo esa corriente que me dice la hoja de datos, ya lo vimos aquí, ¿cuál es la corriente? La corriente de máxima que me puede soportar este transistor es 400 microamperes.
microamperes. O sea, punto 004. Punto 004 amperes es lo que me soporta, lo máximo. Si yo excedo esa corriente, el transistor ya no sirve. La parte más delicada es esa terminal de base. Ahora, la otra parte más delicada es la unión entre colector y emisor. ¿Cuál es esa unión entre colector y emisor? Entonces, nuestro transistor, a ver si está el símbolo aquí. No, es que no está el símbolo aquí. Voy a tener que cambiar de documento. No, tampoco está aquí. Estas son las dimensiones. No, no está aquí. Vamos a ver, ¿por qué es tan delicado? La base. La base soporta muy poquita corriente, o sea, 400 microamperes es muy poca corriente. Por eso es que debe de tener una resistencia. Y la resistencia yo la debo de calcular para que pase una corriente máxima de, según la curva, nosotros seleccionamos 250 microamperes. Entonces, que no sobrepase 250 miliamperes, para eso es la resistencia que va aquí. Siempre debe de tener una resistencia. ¿Por qué siempre debe tener una resistencia? Porque normalmente las fuentes de alimentación que yo utilizo son fuentes de voltaje. Este es un símbolo de una fuente de voltaje. Todos estos son símbolos de fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que en esta fuente de alimentación, el que está controlado, el parámetro que está controlado es el voltaje, la diferencia de potencial. Por eso las fuentes están caracterizadas por, estas son de 5 volts, de 6 volts, 45 volts, 65. Y no me importa la corriente, ni siquiera la menciono, ¿no? Porque son fuentes de voltaje. Y este es el símbolo. Entonces, más específicamente, un transistor bipolar debería de funcionar por lo menos en la base con una fuente de corriente, no fuente de voltaje. ¿Por qué fuente de corriente? Porque la fuente de corriente me asegura que la corriente está controlada. Entonces, una fuente de corriente yo la puedo calibrar a 250 microamperes y únicamente me va a dar 250 microamperes y entonces no necesitaría una resistencia porque la corriente está controlada. Y entonces, el voltaje que yo mediría entre base y emisor, ¿cuál sería? El voltaje que demanda cuando la corriente que pasa a través de la base son 250 microamperes, que sería lo que vimos en la curva, que es más o menos 5 volts, ¿no? No, en corriente de base emisor creo que es otra, perdón. El 5 volts es de colector emisor. En base, a ver, otra vez regresamos a la tabla. Entonces, es importante tener presente la hoja de datos, porque si nos pasamos de esos parámetros, voy a dañar al transistor. Sí, Para, 5 volts son en colector emisor, ¿sí? para una configuración NPN, las fuentes de voltaje estarían al revés. Para una conexión, perdón, ¿cuál? NPN. NPN. Para una conexión NPN es la que les acabo de mostrar. Para PNP es donde cambia de ubicación la fuente de alimentación porque el voltaje y la corriente son inversos. En el caso de un NPN, sí son positivos en la base. Entonces, aquí con 250 microamperes estaríamos midiendo entre colector y emisor más o menos 5 volts con una corriente colector de 60. Pero el voltaje que yo mediría en la base, de base a emisor, aquí está, voltaje de saturación de base a emisor, depende de dos parámetros. Y aquí nos está dividiendo estos dos parámetros. La corriente colector. Depende de la corriente colector. Cuando la corriente colector es de 10 miliamperes y la corriente base es de 0.5 miliamperes, entonces yo mediría un voltaje de saturación de 700 milivolts. ¿Qué pasa si la corriente de colector está muy cercano a 100 miliamperes?
y la corriente de base es 5 miliamperes. Entonces yo mediría 5 milivolts o 0.9 volts. Entonces es importante estos parámetros porque en caso contrario de no medir estas caídas de tensión, entonces estoy estresando el transistor. Entonces el voltaje de base emisor que vamos a utilizar es en saturación. O sea, cuando está conectado, cuando yo digo que la carga debe de estar funcionando, es el voltaje de saturación y estaría dentro de estos dos rangos, 700 a 900. Depende de la corriente de colector que yo necesite. Entonces, aquí el máximo son 100 miliamperes, pero si yo utilizo 60 miliamperes, entonces estaría más o menos a la media entre 700 y 900, más o menos alrededor de 800, 850 milivolts. Obviamente sin llegar a 900, porque si yo llegara a 900, quiere decir que la corriente de colector subió a 100 miliamperes. Y en la tabla se supone que yo estoy utilizando máximo 60 en este punto en saturación. Máximo 60 miliamperes. En caso de que subiera la corriente colector, ¿qué pasa si la corriente colector sube? Quiere decir, si la corriente colector sube, quiere decir que la corriente de la base también se incrementó. Si la corriente colector llega a 100, de hecho aquí prácticamente no existe una curva que nos llegue a 100, es un parámetro máximo que no podría usarlo, pero debería. Las curvas que están aquí son las curvas que yo voy a utilizar de forma segura. Obviamente si dice que soporta 100 miliamperes, los debe de soportar, pero son condiciones de laboratorio. En condiciones que no son de laboratorio, son las que involucran estas curvas. Entonces, en 400 microamperes, lo máximo que podría llegar son pues, alrededor de 90 miliamperes. Y eso tendría que ser forzosamente con un disipador de calor. A lo mejor se confunden, perdón, un poquito. Es la primera curva que estamos viendo de un transistor de muy pequeña señal. Los transistores que vamos a utilizar van a ser de más corriente colector. Por ejemplo, el TIP 41 y TIP 42, que tienen una corriente de 6 o 5 amperes. Entonces, 100 miliamperes, pues no es nada, ¿no? Digo, 100 miliamperes a comparación de 6 amperes. No es nada, pero igual 6 amperes de un transistor bipolar es muy pequeña a comparación de la corriente de un IGBT, por ejemplo. Un IGBT de 1000 amperes con 1000 volts, pero funciona con curvas parecidas. Obviamente la tecnología es diferente, pero también nos remitimos a curvas de este tipo. Nada más lo que pasa es que las potencias son mucho mayores. Entonces vamos a empezar con potencias pequeñas. Por si se quema el elemento, pues no pasa nada. Obviamente si quemamos uno de 100 amperes, pues sí va a ser una explosión bastante fuerte, ¿eh? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario. No, por ahora. Yo solo una pregunta, el disipador de calor, ¿cómo sería para este tipo de transistores? De hecho, así lo pides. Un disipador de calor, tal vez la persona que está ahí atendiendo la tienda no te va a saber entender, pero debería. Tú dices que tú vas a la tienda y le dices que tú quieres un disipador de calor para un encapsulado TO92. Y el TO92 es este. En caso contrario, tú tendrías que llevar el transistor y decirles, quiero un disipador de calor para este. Pero con decir TO92, el que vende en la tienda ya debería de saber cuál es, ¿no? Es uno redondo que tiene unas plaquitas aquí y que tiene una ranura enfrente para que lo podamos hacer más ancho
o cerrar un poco, pero siempre debes de ponerle una grasa siliconada, que es una conductora de calor. En el caso de que tu corriente de colector está muy cercana a lo que dice aquí la tabla, ¿no? Según la tabla, la corriente colector dice que puede soportar hasta 100 miliamperes. Cuando yo esté muy cercano a estos 100 miliamperes, entonces yo debo de poner un disipador de calor. Si estoy a la mitad, pues no es necesario. 50, 60 no es necesario. Pero en 80, sí. En 100, en 100 no sería recomendable utilizar este tipo de transistor. Si yo requiero 100 miliamperes, no utilizo este transistor, utilizo uno con características superiores, por ejemplo, de 500 miliamperes. No porque este estaría muy al límite y necesitaría un disipador de calor. Y a veces el disipador de calor, como es pequeño también, disipa muy lentamente. Entonces tendría que utilizar una ventilación forzada aparte, o sea, es meterle más dinero porque tendría que ponerle un ventilador y un ventilador tendría que comprarlo, ¿no? Entonces no tiene mucho caso utilizar muy al límite. Entonces, utilizarlo más o menos a la mitad de la corriente, 50, 60 miliamperes está bien. Por ejemplo, el de 6 amperes, nunca utilizarlo en 6, utilizarlo en 3, 4 amperes, porque también el disipador de calor se va a incrementar mucho el tamaño. La disipación de calor ya es muy grande, entonces si yo quiero un disipador de calor que me disipe esos 6 amperes, tendría que ser como un disipador como de 10 centímetros por 10 centímetros. Bastante grande, no conviene. Entonces, para eso necesitaría entonces mejor uno de características superiores. Entonces, primer paso, vamos a simular este transistor. Vamos a calcular la resistencia por ley de Ohm. Ley de Ohm, la incógnita es la resistencia. Tenemos la corriente, 250 microamperes. Tenemos el voltaje también. Voltaje de emisora base, el 547 dice que son máximo 6 volts. Tenemos el voltaje 6 volts, corriente 250 microamperes, incógnita resistencia. ¿Qué resistencia debe de llevar? Vamos a ponerle una resistencia en la carga para que nosotros podamos hacer el arreglo de emisor común. ¿Cómo es el arreglo de emisor común? Es el que viene aquí. Este es el de emisor común. Esta es una fuente, vamos a ponerle dos fuentes de alimentación. Una la ponemos en 6 y la otra la ponemos en 45. Aquí va a tener una resistencia. Probamos con 1 kilo ohm. En 1 kilo ohm más o menos debe de circular una corriente muy pequeña, 40, 50, 60. Y entonces vamos a medir la corriente aquí y la corriente de base. Ampérmetro, perdón, en base y ampérmetro en colector. Con esa resistencia calculada, vamos a ver si realmente nos da los valores que dice la hoja de datos. Entonces, no sé si en el simulador aparezca el BC547. Si no le ponen en el buscador, buscar en circuitos que son públicos y le pones así BC547. Nada más utilizas el símbolo, lo copian a su circuito y ya hacen este arreglo de emisor común. Nada más vamos a visualizar las corrientes. Es importante que sea el BC547 porque recuerden que es en base a una ganancia y la ganancia está entre 110 y 800. Entonces, otro tipo de transistor tiene una ganancia tal vez menor, la mayoría de las veces es mayor. Entonces, en este caso la ganancia es más o menos baja. Entonces, necesitamos probar este tipo de transistor. Entonces, adelante, me dicen cuando ya vayan terminando. Aquí sigo. Ok, profe. Bueno, profe. Sale pues.
Profesor, Sí. había dicho que es el BC547, Sí. pero ese es un NPN. NPN. Sí, NPN. Debe de ser NPN. Bueno, estoy viendo que existe en Multisim Live Sí. el NPN, o sea, existe o NPN o PNP. No Pero no. existe ajá, la pieza específica. Ya. Tal vez ahí, si te vas a las características, si le das 2 clics al transistor, tal vez le puedas cambiar la ganancia. Sí, Ok. justo por eso le comentaba que sí se Ok. puede, Ok. pero aquí no sé cuál sea. Utiliza No la sé. media. Acuérdate que es entre 110 y 800. Entonces, más o menos como 400. Utiliza 400 o 300 de ganancia. Ok, Y eso correspondería a un BC547 más o menos. ok. Recuerden que se tiene que calcular la resistencia para una corriente de 250 microamperes y un voltaje de 6 volts. Si no lleva resistencia, el transistor se daña. Profe, las dos fuentes van de 6 volts, ¿verdad? No, nada más la fuente de base va a ser de 6 volts, la otra la ponen de un voltaje mayor. El límite son 45. Pueden ponerla de 45, de 30, de 40, de 24. Ah, ok. Mm. ¿Cuánto dijo que era el voltaje del microamper? ¿60 volts? ¿Cuál voltaje? Dijo una resistencia para poder aguantar lo que sería un amperaje de 250 microamperes y 60 volts, pero no sé si eran 60. Los 60 volts son en la carga Ok, entre colector y emisor. Esa es la fuente de máximo voltaje. Y la otra, la fuente es pequeña de 6 volts, la fuente de la base de 6 volts. ok, profe, gracias. Sí, la corriente de colector, recuerden que lo que estamos más o menos calculando van a ser 60 miliamperes, la corriente de colector, la que va a recibir la carga. ¿Y la resistencia dónde va, profesor? ¿Antes de la base antes del voltaje y la base? Entre la base y la fuente, Ok, ahí, entre gracias. la base y la fuente. Son dos resistencias, una es resistencia de carga y otra resistencia de base. La resistencia de carga también se tiene que calcular, pero pónganle una de 1 kilo ohm. Ahorita 1 kilo ohm más o menos me da una corriente muy baja. Ahorita nada más estamos viendo, lo que nos importa es la corriente de la base. Esa resistencia se tiene que calcular para que la puedan poner. Y me debe de asegurar que únicamente me va a dejar pasar máximo 250 microamperes. El de emisor común es el del medio. Emisor común. Es este. Tiene dos fuentes.
¿La ganancia es igual a beta? Sí, la ganancia también se llama beta y también se llama HFE. Es que yo aquí la encontré a la hora de modificar mi circuito. Le voy a presentar pantalla. Como beta, es beta. Hay otro parámetro que se llama alfa, pero ese es en otro tipo de ganancia, tomando en cuenta el emisor. No sé si sea esta. Aquí donde se le deba de modificar la ganancia. Ajá, ahí. Ok, En esa ponle más ponle 400 ahí. ok. Y de acá ya no tendré que modificarle nada. No, porque como es de baja señal, no importa los demás parámetros, lo que sí importa es la ganancia, Ok, que sea NPN. vale, vale. Entonces, esa resistencia de 1 kilo que pusiste es la que se salió calculada o. No, fue la que puse por... bueno, usted nos mencionó que pusiéramos por ahora de 1 kilo. Ah, pero la de 1 kilo va en la parte del colector. La de la Ok, base es la que va a ser calculada por ley de Ohm. ok, sí. Entonces nosotros queremos obtener más o menos 200 microamperes. Microamperes en la base. Ok, Entonces, la resistencia de base es la que va a ser la calculada. La que está aquí, la que está aquí es la que va a ser calculada. Y la que va en el colector es la que va a ser de 1 kilo. ok, vale, vale. Una pregunta, profe. Sí, Se supone que tengo cuatro tipos de transistores de la misma serie. Hay, bueno, en la última serie, a una letra A, B, C, Ah, E y P. no importa, usa cualquiera. Nada más de eso depende de cuando te lo venden en un carrete para, para una Ah, cantidad ok. muy grande o te lo venden suelto. Eso quiere decir las últimas letras. Pero no importa, con que tenga BC 547 puedes usar cualquiera. Ah, ok. Vale, gracias. Sí, de nada. Finalmente, ¿de dónde a dónde debemos de medir la intensidad, profesor? Necesitamos medir las dos intensidades de corriente y la primera va a ser la intensidad de corriente que pasa en la base, aquí, y la otra, la intensidad de corriente que pasa en el colector, aquí. Ok. Dos corrientes, en colector y en base. Y las dos me tienen que dar 200 microamperes. No, 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 no. La que va a dar 250 microamperes por mucho máximo va a ser la de base. La de colector debe de dar alrededor de 60 miliamperes. O un poco menos, está bien. Pero Porque la amplifica. si lo amplifica, Ok. debe de ser mayor. Esta es microamperes y este es miliamperes. Colector, miliamperes, base, microamperes. Pero es importante que en la base máximo sean 250 microamperes. Listo, ahora sí ya, sí me salió. ¿Qué valores tiene? En la base me dio 170 microamperes y Ajá. en el colector me dio, bueno, creo que ahorita es porque lo pausé, pero tengo menos 59 bueno, menos 60 miliamperes. Miliamperes. Ah, es que te falta ponerle el sentido de la corriente. Tiene que ir de colector a emisor. Nada más la flechita para que no salga negativa. Ah, ok, vale, Cámbiale vale. la ubicación de la dirección de. Gracias. Sí, está bien. Ya ese valor está bien. En un rato se nos va a terminar la sesión. Nos conectamos con con el otro link, por favor.
Profe, ¿cómo se calculaba la base? La base, o sea, la resistencia de la base, se calcula con ley de Ohm. Ok, O sea, la diferencia potencial va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Despejas la resistencia, ya tienes el valor del voltaje y el valor de la corriente. Obviamente los tienes que pasar a volts y amperes, ¿no? Para que te dé ohms. Y es el valor que le vas a poner en la resistencia de base. ok, profe, gracias. Sí, de nada. A ver, hazlo más grande porque lo veo muy pequeño. ¿Ese es el valor calculado que salió? ¿24 kilo ohms? Ajá, pero lo convertiste a amperes. Ajá, por 10 a la menos 6. Ajá, y sale 24 exactamente, ¿o? Sí, a mí también me dio Sí, 24 kilos. 24, profe. Sí, Sí, a mí también. Oye, Ajá, compañero, ¿dónde dice pero era el para- mini, ¿no? Sí, 250 microamperes, no miliamperes, microamperes. 1 por 10 ok, a la yo lo menos hice igual. Yo 10 lo a la hice con menos 10 mili y igual me dio 24. por mili. Ajá. Sí, pero sí la corriente sí coincide. Punto 22, 0.22 mili. Ajá, que son 250 microamperes, 220 microamperes. Y en la parte del colector, es que no alcanza a ver, es muy pequeño. Ujú. Es 0.052. Ajá, ya, ahora sí ya. Ajá, ok. ¿Qué se hace para que se controle? Aquí, entre la resistencia y la fuente se le pone un interruptor o un push button. Ahora pónganle un interruptor y es lo que va a hacer. La corriente va a desaparecer en la base y la corriente en el colector se pone en corte, o sea, va a ser muy cercano a cero. La diferencia aquí entre la resistencia R2 y la fuente B1, le pones un switch. Entonces, una de las características de este transistor es que el transistor no desconecta completamente. Entonces va a haber una pequeña corriente de fuga que no va a ser, nunca va a ser cero, siempre va a ser, aunque muy pequeña, pero siempre se va a estar fugando, porque no completa, no desconecta completamente. Como no es un interruptor, no es un interruptor mecánico, que se pueden ver que los contactos se desconectan, el transistor lo hace de forma electrónica, entonces hay una pequeña corriente de fuga, es lo que pasa con un transistor, esa es la diferencia. Compañero, yo nada más tengo una pregunta y que está compartiendo. ¿Cuál es la opción para U1 y U2? Sí, sí la veo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Sí, a ver, ponle otra vez simular. Ajá, hay una corriente de fuga, te das cuenta que hay una corriente de fuga pequeña, 0.7, 7 micros, es muy pequeña. Si lo enciendes el switch,
Entonces, esa corriente se incrementa, porque ya es la corriente que pasa a través de la resistencia. Y esto es como nosotros podemos controlar una carga grande con 60 volts, con una corriente mayor, con una corriente muy pequeña y un voltaje bajo. En este caso son 6 volts, pero hay transistores que los puedes conmutar con 1.5 volts, 3 volts. Prácticamente con una pila AA lo podemos encender y apagar, y una carga relativamente grande, ¿no? Este es nuestro primer paso para un transistor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todos llegaron hasta este punto? No. Ok, vamos a esperar un ratito más para que todos lleguen aquí y seguimos. Profesor, la corriente que debíamos de considerar para aplicar nuestra ley de Ohm y sacar la resistencia era de 200 o 250. 250. Ok, gracias. 250 microamperes. Recuerden que en el caso de no haber utilizado el 547, hay que modificarle en la ganancia. Entonces la ganancia se llama HFE, pero ahí en el simulador se llama beta. Hay que cambiarle esa beta y ponerle más o menos 300 o 400 para que coincida con la ganancia de un 547. Profesor, ¿dijo 250 mili o micro? Micro, 250 microamperes en corriente de base. Ah, ok. Esta es la corriente que estamos utilizando. Corriente de base, 250 microamperes. Esta es la curva que vamos a utilizar, y la vamos a utilizar nada más hasta donde llega la parte curva. En la parte lineal no. Entonces, por eso estamos contemplando que la corriente máxima en el colector deben de ser 60. Entonces, en su circuito deben de salir menos de 60. La corriente que circula en el colector debe de ser menos de 60 miliamperes. Y la corriente de base va a ser máximo 250 microamperes, porque la vamos a posicionar más o menos en este punto. Y es esta curva, la de 250 microamperes. Pudimos haber utilizado la de 200, 250, pero necesitamos un poco más de corriente, por eso usamos esta. No podemos llegar hasta 100, porque 100 es el máximo, ni siquiera ya aparece una curva. Esto sería peligroso utilizarlo acá. La máxima que podemos utilizar es una curva que en saturación nos va a dar
80 o 90 más o menos miliamperes en el colector y con una corriente de base de 400 microamperes, pero no más de 400. Caso contrario, si le ponemos más de 400 microamperes, entonces se daña el transistor. Profe, ¿le puedo mostrar mi circuito a ver si lo hice bien? Tu circuito. Ok, es muy Bueno, sencillo. el diagrama. A ver, sí calculaste la resistencia de base, todo. Sí, bueno, a mí me dio de 3 ohms, pero no sé. ¿3 ohms? No, Ajá. 3 ohms es muy pequeña. No, no, 3 ohms es muy pequeña. De hecho, tiene que dar kilo ohms. Para una corriente tan pequeña, a fuerzas la resistencia debe de ser mayor. Entonces da valores de kilo ohms. 3 ohms no puede ser. Hay que revisar entonces tu cálculo, porque 3 ohms 3 ohms va a pasar mucha corriente. Entonces, Ok. si lo armaras de forma física, el transistor se quema. Ok. A mí me puede explicar para qué era la parte del switch. ¿Para qué era la parte del switch? El switch es para controlar la carga. ¿Cuál es la carga? La carga es la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, esa carga puede ser un motor, puede ser una lámpara, es una forma de control. Entonces, ahí, lo único que vimos ahí con las dos resistencias nada más es que, pues sí se satura la base del transistor y entonces conecta la carga que está en el colector, pero está conectada de forma permanente. Entonces, ¿cómo es que la conmuto? ¿Cómo es que la switcheo o la enciendo o lo apago? Por medio de un interruptor. Es para controlar. ¿Cuál es la diferencia de poner directamente un interruptor? Es que la corriente que maneja es mucho más pequeña. No es lo mismo hacer pasar una corriente de 250 microamperes en un switch que hacerla pasar de 60 miliamperes. Se va a dañar más rápido con una corriente más grande. Entonces, es una forma de proteger el interruptor también, haciendo que la corriente que pasa a través de él sea muy pequeña. Y eso se va a ver muy patente cuando pongamos cargas muy grandes, por ejemplo, 10 amperes, pero el switch lo estemos utilizando a, por ejemplo, 10 miliamperes. 10 miliamperes que controlen 10 amperes, y esos 10 amperes no van a pasar directamente por el switch, sino que pasan a través del transistor, y a través del switch únicamente va a pasar la corriente de la base, que es mucho más pequeña. Por eso es la ganancia. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. En lo que terminan, les voy a pasar lista para que estén atentos para encender su micrófono, por favor. Arrieta Cabrera. ¿No está Arrieta Cabrera? Bracamontes Ordóñez. Presente, profe. Cacheus Limón. Presente, profe. Camargo Sapien. Presente, profe.
Carvajal Bárcenas. Nunca vino Carvajal Bárcenas. Cervantes Alcántara. Presente, profe. Cocuyo Gamboa. Presente. Fragoso Bautista. Presente, profe. García Alcántara. Presente, profe. García García. Presente, profesor. García Lara. Presente. García Mendoza. Presente, profesor. González Hernández. González Hernández, ¿no? Hernández Galicia. Presente, profe. Hernández Loranca. Presente, profe. Ledesma Aparicio. Presente, profe. López Vega. Presente, profe. Macías Espinosa. Presente, profe. Martínez Hernández. Martínez Ramírez. Presente, profesor. Pérez Parada. Presente, profe. Porras Fuentes. Presente, profe. Ramírez López. Ramírez López, ¿no está? Sí, profe, aquí está Ramírez López. Ok. Ángel Vázquez. Presente, profe. Rodríguez Montalvo. Presente. Rodríguez Santés. Presente, profesor. Rojas Bárcenas. Presente, profesor. Sánchez Zamudio. Presente, profesor. Torres Ruiz. Presente, profe. Cepeda Núñez. Presente, profe. Ortiz Ramírez. ¿No está Ortiz Ramírez? Ok. Ortiz Ramírez, alguien contestó en el chat. Arrieta Cabrera, ok. Arrieta Cabrera, listo. Sí, gracias. Sí, de nada. Se nos acabó el tiempo. Creo que ya la mayoría terminó, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Sí, sí, se calcularon la resistencia. Acuérdense que la resistencia sale una resistencia de valor grande, son de kiloohms. Resistencias pequeñas van a dejar pasar mucha corriente y entonces la base se va a dañar. Entonces no nos conviene. Entonces todos los transistores bipolares, por lo menos los bipolares, deben de llevar a fuerzas una resistencia para limitar el paso de la corriente. Pero ya vimos que no es cualquier resistencia. Si ponemos un valor pequeño, por ejemplo, los 3 ohms que les salió a su compañero, en caso de que la conectara en la realidad, el transistor se va a dañar de todos modos porque es una resistencia muy pequeña. Y esa resistencia pequeña deja pasar mucha corriente, entonces eso daña el transistor. Todos los transistores tienen una resistencia, pero esa resistencia está calculada. ¿Y de dónde tomo los parámetros? De la hoja de datos. Entonces es importante saber las características y van a venir únicamente en la hoja de datos para saber los límites. En caso contrario, lo más seguro es que el transistor se dañe de forma permanente y ya no sirva. Entonces, seguimos el martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Se cuidan. Nos vemos. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego, buenas tardes. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, Gracias, profe. Nada, hasta luego. Nos vemos el lunes. Hasta luego, hasta el martes. Profe, ¿Sí? yo todavía tuve duda con mi diagrama. Ajá. Porque en este caso a mí no me apareció al principio en el amperómetro, no me salió en milis. No sé si la puedo compartir. A ver. ¿Dónde está?
Mira, aquí está. No sé cómo convertirlo o que me aparezca aquí como miliamperes, porque de hecho hago así los cálculos, pero me va a salir el resultado igual en milis. Pero lo veo muy pequeño, no alcanzo a ver la resistencia, no tienen la resistencia, ¿o sí? No tienen la resistencia. No, ahorita no se le ha colocado porque apenas lo voy a calcular. Ok, es que cuando le pones ahí, está pasando mucha corriente, pero se supone que si le das 2 clics, es en la configuración del ampérmetro. Ok. Entonces, ahí, de hecho, te está midiendo ohms, dice ohms, ¿no? Sí. Tiene que estar en amperes. Oh. Ahí está. Sí, de hecho sí se los había colocado. En amperes. En amperes. En ammetro. Mire, de hecho es el mismo. Ok. Nada más que no tiene control la resistencia, no tiene control la corriente que pasa a través de la base. Por eso es importante que le pongas una resistencia para que tenga un límite. En caso contrario, pues eso es como un error, porque se va a seguir incrementando la corriente hasta que prácticamente se daña el transistor. Ok. Ahorita le puedo poner una elevada, ¿no? Por ejemplo, de 20 kilo ohms. De 20 kilo ohms. Ok, ahora sí ya me aparece. Ahí está, ajá. Y ya en base a eso ya hago la medición. Y ahí, mira, ahí salieron 264 microamperes. Se pasa un poco por eso. Entonces quiere decir que entonces la resistencia debe de ser un poco mayor todavía. Porque acuérdate que el límite es 250 micro. Ajá. Y ahí se pasó 264. Entonces quiere decir que el cálculo de la resistencia debe de ser mayor de 20. Ok. Vale, profe. Entonces, para hacerlo ahorita. Vale, pues. Gracias. De nada. Una pregunta, profe. Sí. No entendí mucho la parte del cálculo. O sea, se supone que primero hay que calcular la resistencia. Sí. Primero calculas la resistencia de la base y utilizas la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje